El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Queridos hermanos y hermanas, una de las virtudes que hoy nos propone la palabra de Dios es ser hospitalarios con los hombres de Dios, ser hospitalarios con los hombres de buena voluntad. La tradición judaica tenían en la puerta de entrada una plaquita que recordaba el primer mandamiento: amar a Dios con todo el corazón. Y todo aquel que llegaba a una casa tenía con su mano que tocar la plaquita, como diciendo: aquí hay un hombre que ama a Dios. Y era bien recibido, como si fuera el mismo Dios que entrara al hogar. Y eso es lo que quiere hoy el Señor en su palabra, que no seamos cerrados a aquellos mensajeros de Dios que vienen en el nombre de Dios a bendecir nuestras familias, a anunciar la palabra y la voluntad divina. El profeta Eliseo era considerado como el hombre de los milagros, el hombre de Dios, así lo llamaban, el profeta que hace milagros, el profeta que viene en el nombre del Señor. Y fue invitado por esta mujer a su casa. Lo atendió de tal manera como si atendiera al mismo Dios. Y Dios, en su divina providencia, en un acto de liberalidad, le concede lo más grande que una mujer quiere: el don de la maternidad. Dios no se queda con las manos vacías al encontrar una familia generosa que lo recibe. El mismo salmista lo expresa: quien ayuda al pobre, al huérfano, al desamparado, en el día aciago el Señor se manifestará. Dios siempre está en un corazón que abre las puertas para recibir su palabra y recibir a los mensajeros que Él envía. Un ejemplo de ello, la visitación. La Virgen recibe a Dios a través del ángel y le concede el don de la maternidad.
Lo más grande primero es recibir a Dios. Y Dios hace maravillas en un corazón generoso que lo recibe, como escuchamos en el Evangelio. Quien diera de beber, aunque sea un vaso de agua, a uno de mis más pequeños, de mis discípulos, conmigo lo han hecho. ¿Y quién es el discípulo? No solamente el consagrado o la consagrada, sino aquel mensajero que lleva la palabra de Dios. Aquel corazón de buena voluntad que viene a ofrecernos la providencia de Dios. La virtud de la hospitalidad tenemos que ejercitarla. Así le pasó a Santa Faustina. Del comedor llevaba el pan a los pordioseros y ahí Cristo se le reveló. Así la mamá de San Juan de la Cruz, cuando el hermano de San Juan de la Cruz, Francisco, murió de hambre, y ella dijo: no permitiré que al ver un pordiosero por la calle, dejaré que muera de hambre. Y abrió su mesa para aquellos que pedían un pedazo de pan. Los tiempos que vivimos son tiempos de hambruna, son tiempos de crisis en el que debemos de ser más hospitalarios. Aquellos que carecen, aquellos que son maltratados, rechazados, discriminados. No hay lugar en que sean bien recibidos, no hay institución en el que sean bien atendidos. Necesitamos que los cristianos seamos hoy más hospitalarios. Por eso Jesús envía a sus discípulos a anunciar el reino de Dios sin abandonarlos a su suerte. El discípulo está afincado en Jesús, así como Jesús está afincado en su Padre que lo ha enviado. Y nada que uno haga por Dios o en el nombre de Dios o en favor de los mensajeros de Dios pasa desapercibido para Dios. Tarde o temprano la recompensa divina llega aquí o en la otra vida. Ciertamente Dios no está obligado a recompensarnos. Nada que hagamos lo amerita. Ocurre más bien que Dios se obliga a sí mismo a darnos. Y el dar de Dios es amor, es amarnos. Es un acto libre de Él. Ni un mérito tuyo ni mío merece exigirle a Dios paga. Es un acto libre de Él, simplemente porque nos ama. Por eso, la espléndida forma de agradar a Dios, cuando uno pone a disposición todo lo que tiene, eso le agrada al Señor. Por naturaleza, la mujer tiene esa sensibilidad hospitalaria. Percibe más, intuye más la necesidad del otro. Y siempre su instinto femenino es ofrecer lo que tiene, dar lo que tiene. Esa es una grandeza de la mujer que no tenemos los hombres. Abrir el corazón al que lo necesita. Ser tan atenta a hacer sentir bien al mensajero de Dios. Dice el texto que le puso le acomodó en un cuarto, le puso las mejores maneras de descansar, lo alimentó. Y mira qué grande es el Señor. Aquella mujer anciana junto con su esposo le concede de manera inesperada el don de la maternidad. Por eso hoy el Señor Jesús nos dice que el que recibe a uno de sus profetas recibirá recompensa de profeta, pero el que recibe a alguno de sus discípulos, a él lo recibe.
tenemos que descubrir a Dios en los mensajeros de Dios. Tenemos que trascender a la fe. Tenemos que trascender a lo que el Señor me está diciendo. Y Jesús hoy dice: quien no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Y qué es la cruz? Aquel corazón que está dispuesto a dar la vida por Cristo. Eso es tomar la cruz. La cruz no son sufrimientos inútiles. La cruz no es decir que algo malo me pasó, así lo quiso Dios. No, la cruz es la capacidad de un corazón que quiere ofrendarse cada vez más ante las circunstancias adversas de la vida, por agradar a Dios, por amar a Dios. Como decía San Alfonso María de Ligorio, la santidad consiste solamente en amar a Dios, en agradar a Dios, en ser fiel a Dios. Eso es tomar la cruz. Quien entrega su vida por mí, dice Jesús, la encontrará. Entonces, queridos hermanos, dar la vida, que es un don de Dios, es para que Dios haga más grande ese don, para que Dios me apasione a ser más fiel a Él. Dar la vida es para que Dios me dé deseos de alcanzar la recompensa eterna. Aprender a tener esos deseos. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, dice el Señor. Y si muere, da mucho fruto. Entonces, la cruz es renunciar a mí mismo. La cruz no es madera. La cruz es negarme a mí mismo para hacerle más fiel a Dios. Ustedes no se casaron con sus maridos, o los maridos no se casaron con su esposa, hicieron un pacto con Dios de serle fiel a Dios en el matrimonio. Igual la vida consagrada. La vida consagrada, antes de casarse por la regla, primero la mística. Yo me he desposado con Cristo en esta congregación. Yo, sacerdote, antes de casarme con la iglesia, primero me casé con aquel que es la cabeza, de Cristo. Es Cristo. Y en esa medida en el que yo me voy dando, me voy entregando a Él, en esa medida voy muriendo a mí mismo. Pero también Jesús, a nadie que se consagra a Él, lo abandona, lo deja solo. La recompensa de Dios, que el que me envía está conmigo. La recompensa de Dios es que aquel que pone palabras en su boca tiene poder para convertir, para tocar corazones. Aquel que me envía a arriesgar mi vida me concede la gracia de invitarlo a Él hasta las últimas consecuencias, que es el martirio. Hermanos y hermanas, ¿en qué podemos aterrizar en esta reflexión de la palabra de Dios? Primero, queridos hermanos, hay que aprender a renunciar todo aquello que provoque autonomía, aquello que me haga crecer más en el ego, aquello que me hace más egoísta, más envidioso, aquello que me lleva a vivir una vida de confort, de complacencia. No, hay que renunciar a todo por tal de recibir a Cristo, de ser hospitalario y darle bienvenida en mi corazón a Cristo. Que el que se consagra a Cristo, Dios le da todo, como decía San Agustín. Ama a Cristo y pídele a Dios lo que quieras. Arriesguémonos cada día. Por eso hoy el Señor dice: el que ama a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Siempre aquel que nos ha dado la vida y que ha dado la vida por nosotros. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Olvidarnos de nosotros mismos no significa rechazar el amor.
No es un atentado contra nuestra dignidad, contra nuestra libertad. Al contrario, mientras más me consagro a Cristo, soy más libre. Gano vida y gano vida eterna. Dirigir siempre nuestra mirada hacia Él. Ser todo para Él. Seguir los códigos y las conductas de Él, que Él me ha prometido respaldo y providencia. Hay que dejarnos pues acoger de la mano de aquel que me invita a dejarlo todo e intentar a dar un salto a su divino corazón para que con la fuerza de su divino amor derrumbe los muros que me impiden consagrarme a Él. No buscar la fama, no buscar la fama, no buscar la gloria propia. Todo eso se acaba. Somos ciudadanos del cielo, vamos caminando hacia Él. Y ahí está la alegría de la vida, la felicidad de mi existencia. Por eso quiero terminar con la mirada puesta en nuestra Madre del Cielo, que ella nos haga fecundos en el corazón y me enseñe como ella a ser esclava del Señor, a pertenecerle a Dios, a ser propiedad de amor de Dios, a hacer las cosas por amor a Dios. Ella que me enseñe a confiar siempre en la providencia de Dios. Lo que uno deja no es para quedarse vacío, lo que uno deja es para recibir todo de Dios. Todo de Dios. Mientras más me niego a mí mismo, más voy recibiendo de Dios su gracia y su providencia. Y a ella le pedimos, a nuestra Madre del Cielo, que me enseñe a coger cada vez más en mi corazón, como ella lo guardaba en los secretos de su intimidad, aquel que me redimió, aquel que me salvó, aquel que dio la vida por mí y que la sigue dando. Ella, mi Madre del Cielo, para ser fiel ahí, en mi familia, en el matrimonio, ahí en donde el Señor me ha puesto para que ejercite la misión de hacer presente su palabra y ser testigo de su divino amor. De pie. Creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creer en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creer en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.